versículo 11 hasta el versículo 16. Vamos a estar mirando esos 6 versículos. Y antes de entrar a este estudio, por favor les invito a que puedan conmigo orar a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija. Oremos. Padre bueno, fuente de toda gracia, de toda bendición, es a ti a quien vamos. Es frente a ti, nos presentamos, oh Dios, no por nuestros méritos, porque no los tenemos, no por los méritos que nos permitan acercarnos a ti, sino por los méritos de Jesucristo. Y en su nombre yo te ruego que nos sigas bendiciendo, Padre, nos bendigas con toda bendición espiritual, para que nosotros continuemos esta carrera, continuemos esta lucha, continuemos en este constante servir. Yo te ruego que tú en esta ya noche, tú nos guíes a estudiar tu palabra, no como un simple documento, sino como atesorando en ella las verdades que encontramos allí, tratando de entender lo que tú has revelado a tu pueblo, para que de esa manera nosotros seamos transformados conforme vayamos entendiendo tu palabra, transformados a la imagen de Jesucristo. Ciertamente nosotros estamos en un constante aprendizaje. Te ruego pues, por esto, que nos enseñes, que nos ayudes a entender mejor, a crecer cada vez con mayor fortaleza, para que de esta manera podamos servir a nuestra iglesia, para que podamos servirnos el uno al otro. Guíanos, Padre. Toma al que va a estar exponiendo y que pueda enseñar con claridad de pensamiento y claridad de palabras. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hasta ahora hemos desarrollado los primeros 10 versículos. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 5 al versículo 10 y en ella estuvimos estudiando la primera porción en contra de los falsos maestros, cómo Judas se dirige hacia ellos. Él menciona los juicios que pesan sobre ellos y para ello menciona ejemplos tanto del Antiguo Testamento como también de la tradición judía, además de describirlos de una manera muy cruda, muy fuerte, y de mostrarlos de una manera evidente tal y cual son. Personas libertinas, personas irreverentes, personas que viven según sus propios deseos. Judas entonces sabe del enorme potencial que tienen los falsos maestros. Judas sabe del enorme potencial que tienen los falsos maestros para apartar a ¿quiénes? A los verdaderos creyentes del Señor. Y es por eso que lo que ha dicho en los versículos del 5 a 10 pareciera que no le es suficiente. ¿Por qué? Porque va a abarcar otra porción más de su carta para dirigirse a ellos. El cuerpo grande de toda esta carta está dirigida contra estos falsos maestros. Y por tal razón continúa su discurso atacando a estas personas. ¿Con qué propósito? Para dejarlos en evidencia. ¿En evidencia de qué? De que no son verdaderos creyentes, de que son falsos maestros y que pervierten la doctrina de nuestro Dios. La primera parte de los versículos del 5 a 10, como vimos allí, en esta porción de los versículos ahora, del 11 al 16, empieza con otros 3 ejemplos. La semana pasada mencionamos de que pareciera que Judas es propenso a las tríadas, ¿no? Menciona a los cristianos y los describe de 3 maneras. Él desea para los creyentes misericordia, paz y amor. Utiliza 3 ejemplos del Antiguo Testamento, de la tradición judía, y él va a continuar este patrón en esta sección. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 11. En la segunda parte de esta sección que vamos a desarrollar, 12 y 13, él se dirige una vez más, pareciera que lo hace en un sentido despectivo, cuando dice estos, una vez y otra vez y otra vez, se dirige a estos falsos maestros de esa manera. Él entonces, al mencionar el versículo
12 con esta palabra, estos, pone entonces nuestra atención sobre estos falsos maestros para luego describirlos de una manera negativa, de 6 maneras diferentes. Y eso lo veremos en los versículos 12 al 13. Y por último, él va a citar una profecía contra estos falsos maestros. Eso lo vamos a ver en el versículo 14 y 15. Y al final solamente aplica contra ellos el juicio que les espera. Entonces veamos los otros 3 ejemplos que Judas va a referir. Versículo 11 dice: ay de ellos. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí menciona otros 3 ejemplos del Antiguo Testamento, pero en este particular va a mencionar a 3 individuos. Va a mencionar a Caín, va a mencionar a Balaam y va a mencionar a Coré. Pero antes de desarrollar estos 3 claros ejemplos que él menciona del Antiguo Testamento, lo que primero debe llamar nuestra atención, ¿qué creen que sería según el versículo? ¿Qué es lo que primero les llama la atención? La siguiente exclamación. ¿Cuál es la exclamación? Ay de ellos. ¿Recuerdan de dónde podría Judas traer estas palabras? ¿Dónde lo encontrarían? En el Antiguo Testamento los profetas muchas veces dicen estas palabras contra malos judíos, contra malos israelitas, contra malos maestros. Esa es una palabra que Judas trae del pensamiento hebreo. Ay de ellos. Esa palabra se utiliza de manera especial en el Antiguo Testamento para anunciar el dolor, para anunciar aflicción que sobrevendría sobre el pueblo de Dios como resultado de su pecado. Miren un ejemplo. En Isaías, versículo 3, en Isaías hay muchos ayes en realidad, muchos ayes. En los primeros 6 capítulos hay muchos ayes contra ellos, hay contra estos, hay contra aquellos. Incluso el profeta, cuando tiene la visión del rey, del verdadero rey, de Jehová de los ejércitos, él dice, ay de mí, que soy muerto. Pero él dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 3, versículo 11, ay del impío, mal le irá. ¿Por qué? Porque según las obras de sus manos le será pagada. Esta misma imagen de ay contra estos falsos maestros, contra esos malos israelitas, Judas lo trae y lo aplica contra estos falsos maestros. Ay de ellos. ¿Por qué hay? Porque el juicio de Dios pesa contra ellos, está sobre ellos. Y de este modo, Judas lo que hace es menciona el juicio que los falsos maestros experimentarán, y la razón de esto, de que Dios les va a juzgar, es por lo siguiente: porque siguieron el camino de Caín, dice el versículo 11, porque siguieron el camino de Caín, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y porque perecieron en la contradicción de Coré. Vemos entonces que Judas cita ejemplos, una vez más, del Antiguo Testamento, y lo hace para aplicar directamente a estos falsos maestros, para mostrar la conducta pecaminosa, para mostrar el juicio que pesa sobre ellos. De esta manera, Caín, de esta manera, Balaam y Coré se convierten en figuras, se convierten en tipos de las conductas pecaminosas de estos falsos maestros. Y el primer ejemplo, entonces, consideremos. El primer ejemplo es Caín. Judas menciona entonces a Caín. ¿Qué sabemos de él? ¿Alguien recuerda?
¿Cuál es el acto que conocemos de Caín, muy famoso? Que mató a su hermano. Ahora, ¿qué quiere decir Judas entonces al sugerir que los falsos maestros han seguido el camino de Caín? Para el tiempo de Judas había dos tradiciones que justamente se relacionaban con Caín. En la primera tradición que se refería a Caín, se habla de que, como dice un comentarista, se habla de que Caín se convirtió en un impío, citando sus palabras de este comentarista, en un impío escéptico, es decir, en una persona que no cree en el pago justo de su maldad. Simplemente vive su vida y no cree que le va a pasar nada. Simplemente vive su vida en pecaminosidad, en pillería, en enseñar a otros en la maldad y no cree que le va a pasar nada. Simplemente cree que puede vivir así sin más ni más. Hay una cita, que pertenece a la tradición judía que dice en relación a Caín. Caín, ponen en las palabras de Caín lo siguiente, para mostrar esta idea. No hay juicio, dice, no hay juez, no hay vida futura. Los justos no recibirán ninguna recompensa y los malvados no sufrirán ni un castigo. Simplemente viven, hay que vivir como a nosotros y como a cada uno les plazca. El justo no va a ser recompensado por su justicia y el malvado no va a ser castigado por su maldad. Simplemente hay que vivir así. Esa es una de las tradiciones. Pareciera entonces que con esto podría reforzar su acusación contra los falsos maestros que enseñan que no hay autoridad a quien uno se deba y que pueden proferir blasfemias sin que nadie les reprenda. Esa es una tradición. Otra tradición que se refiere a Judas también es que Caín es presentado como un corruptor de la humanidad. ¿Cómo así? Josefo dice al respecto, en relación a Caín, a todo el que se encontraba, refiriéndose a Caín, lo incitaba a la lujuria, lo incitaba al pillaje y se convertía en su instructor de prácticas malvadas. Dicho de otro modo, entonces, Judas podría estar apuntando a las falsas enseñanzas de estos individuos. Así como Caín enseñó e incitó a otras personas a vivir de esa manera, tras la lujuria, tras el pillaje, así son estos falsos maestros en el día en el que Judas está escribiendo. Creo que esta segunda tradición se ajusta un poco más a lo que Judas está tratando de comunicar. Pareciera que Caín simplemente vive sus propias reglas. Pareciera que Caín vivió sus propias reglas y así está instruyendo con su conducta y sus palabras a otros que vivan de acorde a cómo él vive. Y Judas pareciera apuntar a esta realidad. Otro ejemplo que Judas nos menciona es Balaam. ¿Alguien recuerda a este personaje? ¿Dónde está? ¿En el Antiguo o Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, muy bien. ¿Y por qué es conocido él? ¿A un creyente tal vez que lee su Biblia? No, bueno, hay muchas historias en realidad en el Antiguo Testamento que a veces no nos acordamos al momento. Pero ¿alguien recordará tal vez de Balaam? ¿Perdón? Bueno, le abrió el burro, eso es cierto. Dios hace que hable el burro, ¿no? El burro mira al ángel de Jehová, se aparta una y otra vez, y Balaam le golpea y le golpea y le golpea y le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me castigas? ¿Acaso no te estoy sirviendo? Esa es creo que la conexión por la cual recordamos a Balaam. Pero vemos la historia, vemos en varios de los libros del Antiguo Testamento, además del Nuevo también, pero vemos que
En el capítulo 22, 23 y 24 del libro de Números, vemos que Balac, el rey de Moab, busca comprar los servicios de Balaam, el profeta. Y le dice, yo te voy a dar tanto, manda a sus representantes y le dice, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero al parecer, Balaam después sí no maldice al pueblo de Israel, pero sí aconseja cómo hacer caer a los judíos. Miren un versículo en Números 31, 16. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Números 31, 16. Como les dije, Balac le dice a Balaam, el rey de Moab, le dice al profeta, al vidente, Balaam, quiero que maldigas a Israel. Si tú los maldices, van a estar malditos. Y le ofrece dinero. Una vez y otra vez Balaam le dice, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere, yo no puedo hacer nada contra eso. Y al final pareciera que aunque no maldice, sí es arrastrado por su amor al dinero y aconseja a los moabitas cómo hacer caer a los israelitas. ¿Alguien puede leer, por favor, Números 31, 16? Sí, Daniel, por favor. El otro Daniel. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaleciesen contra Jehová en importancia a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿alguien puede leer, para volver allí, Nehemías 13, 2? Nehemías 13, 2, por favor. Sí, Enrique, gracias. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, y no querían dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aunque trataron de maldecir a Israel para que ellos sean destruidos, no hubo una maldición que pesase sobre ellos, y Dios tornó a bendición eso. Y cuando leemos Números 23, 24, vemos ciertamente que Balaam da palabras de bendición, de engrandecimiento contra Israel. Así que no hubo maldición que cayese sobre Israel. Y aunque Balac, el rey de Moab, no cumplió su cometido con maldecir, sí insistió a Balaam, y Balaam al parecer aceptó el chantaje, aceptó el dinero. Sí, con lo que vemos en Números 31, 16, entendemos de que Balaam aconsejó a los moabitas a cómo destruir a los judíos. ¿Y cómo vemos allí? ¿Cómo se lee? Que incitaron a los moabitas a que sus mujeres, a las mujeres moabitas, sedujesen a los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿De Moab o de Israel? De Israel. ¿Para qué? Para que fornicasen contra ellos. Y de esta manera pecaren contra Dios. Entonces, Balaam es conocido en la Biblia especialmente por ese acto de avaricia. Y este es un énfasis que Judas utiliza y retoma, como ya hemos visto en los versículos anteriores, contra estos falsos maestros. Y dice, y se lanzaron por lucro, por ganancia, por beneficio en el error de Balaam. Al parecer, como ya dije, aunque Balaam no pudo maldecir a Israel, sí aconsejó a que los moabitas hiciesen eso. Judas podría estar diciendo entonces que los falsos maestros también están enseñando, un paréntesis acá, no hay que tener cuidado de no tratar de aplicar cada evento histórico a una
a la realidad de Judas en ese tiempo. Simplemente está tomando ideas generales para aplicar a estos falsos maestros. Entonces, pareciera que Judas está diciendo que estos falsos maestros también están enseñando lo que enseñan, sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. ¿Por qué razón? Como Balaam, por dinero, por avaricia, por amor al beneficio, por amor al lucro. En el mundo antiguo, en el tiempo el primer siglo, había muchos maestros itinerantes que enseñaban a la gente que estaba dispuesto a pagarles. Si tú me pagas, yo soy dispuesto a enseñarse. Quizás esa es una referencia también a esos falsos maestros que solamente enseñaban a aquellos que le podrían pagar por sus servicios. Pareciera que esta imagen como que se repite de alguna manera en nuestro tiempo. Y vamos avanzando también en nuestro texto. Y otro tercer ejemplo que Judas utiliza es la historia de Coré. ¿Alguien recuerda la historia de Coré? Ahí no hay un animal que le hable a Coré, pero es una historia muy interesante. Es inusual en el caso de ellos. En el caso de Coré y de los con quienes estaba. ¿Qué pasó con ellos? Ciertamente pecaron, ¿no? Pero ¿de qué manera pecaron? Se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, contra el liderazgo de Aarón. Se levantó Coré, su familia y otros líderes importantes de Israel. Dice la Escritura que 250 hombres juntamente con él. Ellos, bajo el liderazgo de Coré, se sublevaron contra Moisés. Incitó a muchísimos hombres, 250, y fueron contra ese liderazgo. Y en respuesta a eso, ¿qué hizo Dios? ¿Sí? Abrió la tierra. Moisés les dijo a todas las demás personas: apártense, no toquen nada de ellos, ningún instrumento, ninguna vestimenta, apártense de ellos. Y cuando eso pasó, cuando después de Moisés dar el juicio, la tierra se abrió y estas personas fueron tragadas. La tierra tragó a ellos y fueron, dice la Escritura, fueron directamente al Seol. Y aún en el tiempo de Moisés, esa enseñanza sirvió como una señal de escarmiento para aquellos que eran tentados a rebelarse contra quién. Porque no era una sublevación solamente contra Aarón, no era una sublevación solamente contra Moisés, sino contra quién principalmente, contra Dios. Porque Moisés no se puso a sí mismo en el liderazgo, Dios era que le había puesto. Y Moisés le dice: para que ustedes vean que estoy puesto no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, y para que vean que Dios me ha puesto aquí para guiarles, esto va a pasar, la tierra les va a tragar. Y eso es al final lo que pasó, y las personas estaban totalmente atemorizadas por ese juicio. Entonces, para el tiempo de Judas también Coré se convirtió en el clásico, como dice un comentarista también, en el clásico ejemplo de hereje antinómico. Es decir, un clásico hereje que vive sin importarle la ley, sin importarle el orden, sin importarle el liderazgo. No importa quién esté liderando, yo voy a vivir como me da la gana, según mis propias leyes. Eso es lo que hizo Coré, eso es lo que hicieron los demás hombres juntamente con él. Judas entonces está denunciando de esta manera la actitud antinómica, es decir, sin ley y rebelde de estos falsos maestros, porque ellos son ley para sí mismos. ¿Recuerdan lo que vimos en la primera clase? ¿A quién niegan? Niegan a Jesucristo, el Señor y el Soberano. Al negar esa autoridad, ¿quién es autoridad sobre ellos? Ellos mismos. Y como vamos a ver a continuación, pareciera que estos hombres tenían un rol importante dentro de la comunidad. Pareciera que ellos de alguna manera
habían llegado a ser líderes importantes, incluso ser pastores, puestos tal vez equivocadamente por la congregación o simplemente ellos imponiendo su autoridad. Entonces, hermanos, he ahí los 3 ejemplos que Judas utiliza. Vemos el caso de Caín, vemos el caso de Balaam y vemos el caso de Coré. En el versículo 8 ya hemos visto que Judas deja clara la aplicación de los ejemplos del Antiguo Testamento, tanto del Antiguo Testamento como de la tradición judía. Sin embargo, acá no va a pasar a decir de la misma manera, sino abruptamente dice estos. Ya no dice de la misma manera, aunque sigue el mismo tono, sigue la misma idea. Estos, de la misma manera, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, una vez más utiliza esta palabra, estos, de una manera, creo yo, despectiva contra estos falsos maestros, a quienes ni siquiera se quiere dirigir ni por nombre, simplemente los describe. Y esto es lo que va a pasar a ser ahora, y va a describir a estos falsos maestros de 6 maneras diferentes. Primero, ¿cómo los describe? Estos son manchas en vuestros ágapes. No es un poco común este lenguaje en nuestro tiempo. La palabra mancha es una palabra tanto extraña. También puede ser traducida como escollos. ¿Alguien conoce un escollo? ¿Alguien ha escuchado qué es un escollo? ¿Sí? Dijo Pablo. Un obstáculo en el mar, como una especie de, como una roca que sobresale sobre el mar y donde los barcos no pueden, ¿cómo lo llaman? Encallar, no pueden llegar a puerto con tranquilidad. Al contrario, si se chocan allí, obviamente el barco va a ser destruido. Esta es quizás la palabra más exacta en lugar de mancha, porque mancha puede ser, no sé, algo, una especie de tinta que salpica sobre mi vestimenta, pero esta palabra es mucho más exacta. En literal griego es escollo oculto, es decir, algo que no se puede ver, un tropezadero allí que no puede ser vista con facilidad. Y es así como la Reina Valera lo traduce, mancha. El término, como ya se mencionó, se usa para las rocas en la orilla del mar que pueden destruir a los barcos. Judas creo que está sugiriendo que los falsos maestros, como los escollos ocultos que cortan el fondo de la embarcación, estos falsos maestros están al acecho para destruir a quienes. A las embarcaciones no, porque está utilizando una analogía. ¿A quiénes para destruir? A los verdaderos creyentes. A estos verdaderos creyentes, dice, estos son escollos. ¿En dónde? En vuestros ágapes. Un poco extraño también esta palabra. ¿Alguien entiende a qué se refiere? Tal vez. A las comuniones. ¿Cómo comuniones? ¿Qué tipo de...? En ese tiempo, como algo así, después de tener el tiempo de adoración, ellos tenían el ágape. Bueno, el ágape, la palabra en griego es amor, pero esa era una palabra para referirse a las comuniones que tenían, donde tenían la Santa Cena, como tuvimos ahora en la tarde, y también al tiempo donde todos comían juntos. Cada uno traía su plato, su arroz con pollo, su ají de gallina, su pollo a la brasa, su chaufa, y todos compartían. Eso era el ágape. A eso es a lo que se refiere allí. Esos falsos maestros, de alguna manera, al parecer continuaban participando ¿en dónde? En estos ágapes, en estas fiestas comunitarias de estos creyentes, estas fiestas donde se reunían a celebrar la cena del Señor y a celebrar la comunión que gozaban en Jesucristo. Y estos falsos maestros estaban participando, continuaban
haciéndolo y sin ninguna vergüenza. Siendo evidente su mala actitud, siendo evidente su inmoralidad, estos, sin dudarlo, de manera impúdica, estaban participando de esas comuniones. Y en esto hay un riesgo, porque al ellos participar de la vida cotidiana de los creyentes, participando de estos ágapes, podrían estar enseñando que uno puede ser cristiano y vivir la inmoralidad con total normalidad y poder participar de los ágapes, poder participar de la cena del Señor y poder asistir a la iglesia como si nada. Por eso es que Judas los dice, estos son escollos en vuestras comuniones, están siendo destruidos de alguna manera por estos falsos maestros al ellos participar en estas reuniones. Como de alguna manera está diciendo, ¿por qué lo permiten ustedes? ¿Por qué permiten que esto pase? Otra descripción que Judas utiliza dice allí en el versículo 12, que se apacientan a sí mismos. Pareciera que Judas utiliza una imagen del Antiguo Testamento. Bueno, Judas utiliza muchísimas imágenes del Antiguo Testamento, como vamos a ver también enseñanzas de la tradición judía para aplicar a estas verdades en la cual la iglesia está viviendo. Escuchen lo que dice en un texto del Antiguo Testamento, y esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar. Dice en Ezequiel 34:2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Obviamente, los pastores, ¿a quiénes apacientan? A los rebaños. Pero estos falsos pastores, ¿a quiénes apacientan? A sí mismos. Esta misma imagen es la que utiliza Judas para estos falsos maestros, cuando dice, se apacientan a sí mismos. Como les dije, pareciera que estos falsos maestros se habían hecho líderes o erróneamente les habían puesto como líderes en la iglesia a estas personas. Y en lugar de apacentar a la grey de Dios, en lugar de cuidar de la iglesia de Dios, ¿a quiénes están sirviendo? A ellos mismos. Una vez más, suena mucho a nuestra realidad religiosa en la cual nosotros vivimos. Muchos falsos predicadores que en lugar de servir a la iglesia de Dios, se sirven a sí mismos. Otra descripción que Judas utiliza son nubes sin agua, llevadas de acá para allá. Nubes sin agua. Lo natural sería ¿qué cosa? Que sean nubes con agua. Miren lo que dice, escuchen lo que dice Proverbios 25:14. Nubes, esta es de la nueva versión internacional, para dar mejor el sentido. Proverbio 25:14. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nada de nada. Y nunca da nada. Nube sin agua es una metáfora para describir a esos falsos maestros que hablan y hablan y hablan y prometen y prometen y prometen y no cumplen. Solamente son palabras vacías. Por más que digan cosas de sí mismos y de enseñanzas, no tienen nada que dar ni ofrecer a la iglesia de Dios. Además que son llevados de acá para allá. ¿A qué esto hace referencia? A sus deseos, a sus bajas pasiones. Son llevados según sus propios deseos, no según la verdad, simplemente a como ellos deseen, a como ellos quieran.
Otra descripción que se utiliza ahí son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pareciera que va siendo intensificando la descripción contra estos hombres. Se espera obviamente que los árboles tengan frutos, pero estos árboles son árboles otoñales que no tienen fruto y por lo tanto no cumplen el propósito de su existencia. Dicen ser líderes y se mueven como líderes, pero no cumplen su liderazgo dentro de la iglesia de Dios. Es la misma imagen que se tiene son nubes sin agua. Deberían producir algo, pero no producen nada. Así son estas personas, son también árboles otoñales sin fruto. Ahora, ¿por qué Judas utiliza esta expresión son doblemente muertos, 2 veces muertos y desarraigados? ¿Qué significa cuando Judas afirma que los falsos maestros han muerto o morirán 2 veces? Pareciera que Judas está hablando del juicio futuro que pesa sobre estas personas. El Nuevo Testamento, en lo que vemos en el Nuevo Testamento, el juicio escatológico el juicio no solamente es de que las personas mueren, hay un juicio que viene a futuro y a esto se lo llama la muerte segunda. Pareciera que eso es a lo que Judas se está refiriendo. Judas estaría diciendo que no solamente morirán físicamente, lo peor es que morirán espiritualmente y eternamente. Eso es lo que pesa sobre ellos. Los lectores de Judas ciertamente conocen esta figura, conocen esta imagen de esta expresión apocalíptica que pesa sobre estos falsos maestros. Y dice allí, desarraigados, arrancados de raíz. Y esto para completar la imagen del juicio contra estas personas. Hay una imagen muy similar que encontramos en los evangelios, cuando Jesús habla acerca de suelta un juicio sobre una higuera. ¿Recuerdan? Esa higuera debería dar fruto, pero ¿qué es lo que Jesús hace? La maldice. Y después de ese juicio, esa higuera se seca. Debería cumplir su propósito, pero no. Solamente se seca y una vez secada, simplemente es soltado al fuego. Esa es la misma imagen que se utiliza acá para estas personas que solamente están esperando ser castigados, recibir esta muerte segunda y ser traídos al juicio eterno. Una quinta descripción son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Pareciera que Judas, una vez más, tiene en mente ideas del Antiguo Testamento. Un texto en el Antiguo Testamento dice: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Simplemente viven bajo sus propios deseos, bajo sus propias lujurias, bajo sus propias pasiones, y dice que espuman su propia vergüenza. Y allí en el griego es algo singular. Es como si sonaría que espuman sus propias vergüenzas. Sus actos pecaminosos no tienen pudor, no tienen nada de vergüenza. Así viven estos abiertamente y pareciera que no les da vergüenza sus acciones. Y por último, la última descripción que Judas hace son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el mundo antiguo, una vez más en el mundo antiguo la gente creía que el firmamento ciertamente debería tener un orden, debería tener una
regularidad. Por tanto, cuando algo diferente pasaba, como que los planetas cambiaban de lugar, pareciera algo totalmente extraño. Con esto parece que Judas está enfatizando de alguna manera el carácter inestable de estas personas, de estos falsos maestros. Son estrellas errantes. Y por último, para cerrar esta idea, Judas dice de ellos: para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. Una vez más, una referencia que ya hemos mencionado anteriormente en los textos anteriores, para hablar del juicio que pesa sobre ellos. Así que la combinación de tinieblas, fuego, forman una imagen bíblica del juicio de Dios contra estas personas. Algo que mencionamos la semana pasada, de un texto, de una palabra clave que se repite muchas veces en toda la carta, y es la palabra guardar. Y acá, en el griego, no parece exactamente acá en el español, pero en el griego está presente la misma palabra. Escuchen cómo lo dice en la última parte del versículo 13: para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahí la palabra es la misma. Está guardada para ellos. Dios los está guardando a estas personas. Está guardada un juicio que pesa sobre ellos. Los creyentes están guardados en el amor de Dios. Los creyentes están guardados en Jesucristo. Dios guarda a los verdaderos creyentes. Pero contra esos falsos creyentes, contra estos falsos maestros, lo único que está reservado para ellos, lo único que está guardado para ellos, es el juicio. Y un juicio terrible. Y ahora los versículos del 14 hasta el 16. Ahora Judas va a pasar a denunciar a los falsos maestros con una profecía. El detalle es que esta profecía es un tanto inusual, ya que no procede del Antiguo Testamento. Y tampoco vemos que Enoc lo dice. No vemos en el Antiguo Testamento que sea Enoc que realmente haya dicho esto. No respaldado en el Antiguo Testamento, pero sí respaldado, como ya mencionamos la semana pasada, en una tradición judía, en un libro intertestamentario. Y ese libro es, ¿alguien recordará el libro que mencionamos la semana pasada? Primera de Enoc, ciertamente. Es en este libro que se menciona la siguiente profecía. Ahora, ¿por qué citar una profecía de un libro que no pertenece al canon del Antiguo Testamento? Pareciera que Judas toma varias ideas del Antiguo Testamento, varias imágenes del Antiguo Testamento, ciertamente, pero como ya vimos la semana pasada, también toma imágenes, ideas de la tradición judía, que ciertamente sus lectores conocen muy bien. Y ahora casi cita palabra por palabra, aunque es su propia paráfrasis de este texto de Enoc, pareciera que busca reforzar dos ideas claves que ese texto en particular menciona. Y primero es el carácter de estos falsos maestros. ¿Cuál es el carácter que allí en ese texto se revela? El carácter es la impiedad, la actitud impía de estos falsos maestros. Y otro es el juicio de Dios que pesa sobre estos falsos maestros. Ahora, antes de pasar a ver la cita que Judas menciona allí, ¿alguien recuerda quién es Enoc? Porque estamos hablando desde la semana pasada, Enoc. ¿Alguien recuerda quién es Enoc? Hay dos Enoc en la genealogía.
No vayamos a confundirnos. Hay un Enoc que pertenece a la genealogía de Caín y otro Enoc que pertenece a la genealogía del tercer hijo de Adán. ¿Alguien recuerda a cuál genealogía se refiere acá Judas? ¿De Caín o la de su hermano Set? ¿Alguien recuerda? Obviamente no es la de Caín. Miren, vamos a ver ese texto. En Génesis, capítulo 5. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 24? Eso es lo más resaltante, solamente un versículo que se habla del carácter, de la vida de Enoc. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 24 de Génesis capítulo 5? Muy bien, hermano, muchas gracias. Enoc ciertamente es de la línea de Adán, del tercer hijo de él, de Set, y aparece en esta genealogía, aparece en la genealogía también de Crónicas en el Antiguo Testamento, pero es un personaje muy destacado, muy importante. ¿Por qué? Se describe de él, dice de la vida de él, que él caminó con Dios. ¿Qué más sabemos de él? ¿Alguien recuerda? Aparte de caminar con Dios. ¿Alguien puede leer Hebreos 11:5, por favor? Hebreos 11:5. Alguien que lo tenga y lo lea, por favor. Muchas gracias, Felipe. ¿Qué se dice allí de Enoc? Agradó a Dios, pero ¿qué más? No murió. Pareciera que, al igual que Elías, simplemente fue llevado, fue arrebatado por Dios y no vio muerte. Ciertamente está sobreentendido, está implícito que esa vida recta de este hombre ha sido por la gracia de Dios. Está, creo que, más decir. Pero vemos entonces el carácter de este hombre allí. Ahora, entonces pareciera que este personaje pareciera que se combina lo extraordinario que se dice de él, además del mucho silencio que hay de él, porque no se habla mucho de su vida familiar, de su vida ministerial, simplemente que caminó con Dios y que fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Entonces, tanto lo extraordinario de la vida de él como el silencio que no se tiene nada más de él allí, he ahí la razón por la que encontramos varias leyendas en la tradición judía, y es por esto que se le atribuye a Enoc 2 libros. El primer libro, ¿cuál es? El primer libro de Enoc, y el segundo libro sería el segundo libro de Enoc. A estos libros, primera de Enoc, segunda de Enoc, se los llama libros pseudoepígrafos. Libros pseudoepígrafos.
¿A qué se refiere esto? A que simplemente son obras de otros atribuidas a un personaje conocido. ¿Por qué hacían esto a veces los judíos o incluso los creyentes posteriores? Para darle peso a sus obras. Ciertamente Enoc, el séptimo después de Adán, no escribió estos libros. Sabemos que estos libros aparecieron entre el siglo IV al siglo II antes de Cristo. Y en tiempos de Judas, este libro, Primera de Enoc, de la cual Judas va a hacer referencia, era muy popular, tanto así que Judas lo cita, y no solo Judas, sino que Pedro también cita esto. Judas entonces dice de Enoc, obviamente al Judas citar de esta manera, como ya referimos la semana pasada, Judas, aunque no avala, es decir, no contempla de que este libro, Primera de Enoc o Segunda de Enoc, no contempla que sea un libro inspirado, pero sí abraza la idea, abraza esta realidad de que Judas, de que Enoc haya enseñado acerca de estas cosas. Y el Espíritu Santo le guió a escribir esto. Y es por esta razón que Judas cita esta profecía. Dice la Escritura en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Es decir, la semana pasada vimos algunas referencias también al mismo libro. La única diferencia es que acaba de ser muy textual. Además de las otras citas que Judas ya mencionó, de estos también profetizó Enoc acerca de estos falsos hombres. Y antes de leer la cita que tenemos en la Escritura, escuchen cómo dice la cita de Primera de Enoc. Es Primera de Enoc 1:9. Ustedes mismos pueden buscarlo después. Esta es una cita traducida de la versión etíope. También hay versiones en griego, en latín. Ustedes lo pueden buscar si desean en otro momento. Pero escuchen la cita de Primera de Enoc 1:9. Por si acaso esto no es inspirado, ese texto no es inspirado, ¿ok? Pero permítanme citar para hacer la comparación. Mirad, Él vendrá con 10 millones de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos. Aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todo lo que han hecho, por todo lo que los pecadores y los impíos han cometido contra Él. Pareciera que Judas está haciendo su propia traducción al griego, y esto es lo que él cita a continuación. Hay muchas similitudes, solo que al final, en el versículo 15, la última parte es una añadidura propia para seguir el mismo pensamiento que Judas pretende enseñar a sus lectores. Judas entiende, entonces, al citar lo siguiente. Miren cómo dice la cita de Judas. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Creo que algo que primero anotar es, Judas quiere dejar bien en claro algo. Estos falsos maestros son impíos y todas sus obras son totalmente impías. Creo que él, al repetir 4 veces esto en el versículo 15, está dejando totalmente claro esto. Además que Judas entiende que esta profecía, cuando dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, creo que esta cita está haciendo alusión o lo mira a la luz de la persona de Cristo. Cristo es el Señor y Él es el que viene a juzgar. Esa es una imagen del Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Miren conmigo en Mateo 25:31. Mateo 25:31.
¿Alguien que lo lea, por favor? A ver, Enrique, gracias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Muchas gracias. Esto es una imagen que vemos en el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, que Él recibe todo poder, toda gloria, toda honra. Él es el que viene a juzgar con sus santas decenas de millares, con sus ángeles, para juzgar y para castigar a todo acto impío y a toda persona impía. Esta imagen es que tiene Judas acá, y es por esta razón que también utiliza esta cita para hablar de una manera muy precisa en relación al juicio que pesa sobre estos falsos maestros. El propósito, entonces, que vemos acá al Judas mencionar esto a la luz de Jesucristo que viene a juzgar, es claro que aunque viene a juzgar a todas las personas, buenos y malos, a las ovejas y a los cabritos, a separar, obviamente que el texto aquí está hablando específicamente de condenar, de hacer juicio contra ¿quiénes? Contra los impíos. Y esto es a lo que se refiere el versículo 15, contra todos los pecadores impíos. Pero esta gente, estos falsos maestros no solamente van a ser juzgados por hacer como hacen impíamente, sino que también se dice de ellos que han pecado profiriendo injurias contra Él. Y el contexto al que se refiere es contra el Señor, contra Dios, quien viene para juzgar, como dice el versículo 15. Y de todas las cosas duras, es decir, contra todas las injurias que los pecadores impíos han hablado contra Él. Esto ya lo hemos visto las semanas anteriores. Estos falsos maestros hablan injurias contra cosas que ellos no entienden, además que se rebelan y niegan la autoridad de Cristo, como hemos visto en el versículo 4. Es por esta razón que Judas menciona este texto. Y por último, en el versículo 16, Judas aplica esta profecía a estos falsos maestros. Enoc profetizó contra estos impíos que iban a ser juzgados, y estos impíos, estos individuos, son aquellos falsos maestros. Y se dice que estos falsos maestros, estos impíos, son murmuradores y querellosos. Ciertamente el trasfondo al cual nos referimos con murmurar tiene imágenes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a quién de los que se mencionó en el versículo 11, cuál de ellos era que murmuraba contra Dios, contra Moisés, contra Aarón? Coré. Esta misma imagen y las muchas imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento de los israelitas que murmuraban contra Dios, que hablaban contra Dios, esa misma imagen se utiliza pero aplicada a estos falsos maestros. Pareciera que estos falsos maestros se dirigen contra Dios, pareciera que están hablando palabras criticando las verdades de Dios, las leyes de Dios. Y esto pareciera que se refiere a que no están de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque atenta contra, entre comillas, su libertad. ¿Su libertad para qué? Para pecar, para vivir según sus estándares. Ellos no se ajustan a esa autoridad, ellos niegan el señorío de Cristo, ellos niegan la autoridad que pesa sobre ellos y viven según sus estándares. Contra ellos, contra Él, contra Dios, es contra quien murmuran. Además se dice de ellos que andan
según sus propios deseos. Y hablamos de esto varias veces, que ellos actúan bajo sus bajas pasiones, bajo sus deseos inmorales. Otra descripción que se hace de ellos es que su boca habla cosas infladas, con una actitud arrogante, con una actitud irreverente, con una actitud presumida contra Dios. Y por último, una vez más regresa a la actitud de avaricia de estos falsos maestros, cuando dice, adulando a las personas para sacar provecho. Una vez más, tiene la misma imagen que encontramos en el día de hoy, predicando solamente para sacar provecho. Pareciera que estos maestros, utilizando el tipo de la figura de Balaam, simplemente prestan su servicio para sacar algún beneficio. Eso es lo que estos falsos maestros hacen. Pareciera que prestan su servicio de predicación, adulando a la gente, diciéndole cosas que le agradan, solamente para alcanzar algún beneficio monetario, para llenar sus vientres, para vivir bajo los deseos de su propia carne. No hay ninguna actitud de servicio hacia los demás, no hay ninguna actitud de sacrificio por amor a los otros. Todo accionar por parte de ellos es hacia ellos mismos. Toda esa actitud de apacentar hacia las ovejas no existe, se apacientan ellos mismos. Ese beneficio de alcanzar algo solamente para llenar sus bolsillos es prioritario en ellos. Hay una actitud también inmoral en ellos que es muy evidente. Y esto es lo que Judas hace referencia una y otra y otra y otra vez. Ese es el carácter de los falsos maestros, y contra ellos es a quienes se refiere Judas. Entonces, hermanos, de los versículos del 5 al 16, Judas desarrolla todo este cuerpo de enseñanzas solamente para poner en evidencia a estos falsos maestros, descubrirles, mostrar a los verdaderos creyentes quiénes son los falsos maestros, pero al mismo tiempo quiénes son los verdaderos maestros, los verdaderos pastores. Los pastores reales no son así, se sacrifican por el bien de la iglesia, no como estos, que solamente buscan sacar un provecho para sí mismos. He allí entonces, hermanos, los ejemplos, las aplicaciones que Judas utiliza contra estos falsos maestros. Y después del versículo 17 en adelante, ahora va a pasar a dirigirse hacia los creyentes, a quienes ciertamente Judas ama y por quienes él realmente desea lo mejor. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ciertamente no, el tiempo es avanzado rápido, en realidad yo me he pasado. Pero bien, hermanos, entonces espero que hasta este momento estemos avanzando en nuestro conocimiento de las Escrituras, y ya la próxima semana vamos a desarrollar los versículos siguientes. Vamos a terminar entonces orando. Padre eterno, te agradecemos por estar enseñándonos. Ciertamente nos enseñas a amarnos los unos a los otros. Ciertamente nos enseñas a velar los unos por los otros, a amarnos con amor fraternal, pero también nos enseñas a tener cuidado. También nos enseñas a estar alertas contra estos falsos maestros y a ponerlos por evidencia como lo hace Judas. Padre, te agradecemos por tu palabra y te ruego, Señor, que nos sigas instruyendo para tener más cuidado, Señor, para cuidar la verdad, tu verdad, y para ponerla y enseñarla. Ayúdanos, pues, Padre, para ponerlo por obra y enseñarla de una manera clara a todos
y cada uno de nosotros. Te ruego que tú nos ayudes a crecer en esto y también nos ayudes a crecer en la estatura del varón perfecto, de Jesucristo. Yo te ruego que tú bendigas a nuestra iglesia y bendigas a cada uno de nosotros para crecer en el amor fraternal y a crecer, Señor, orando los unos por los otros. Yo te ruego por todas estas cosas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.